El José Luis ha teoritzat, crec que d'una manera molt gràfica, has teorizado de una manera creo que muy gráfica lo que opinas y piensas y crees que se hace sobre todo mal, quizá como debería hacerse un poquito mejor. Segur que molts de vosaltres, seguro que muchos de vosotros pensáis que en la teoría realmente hay mucha de razón en las palabras de José Luis. Yo soy periodista, no soy ni cooperante y mucho menos profesional de la salud. Por lo tanto, seguramente que hablaré desde la ignorancia y ahora tenemos unos 10-15 minutos para hacer un poquito de diálogo, pero me permitirá romper el hielo o abrir fuego, depende de cómo se quiera expresar la cosa, desde la ignorancia del periodista, en plantear si es que, por mucha razón que tengas con tu teoría, se puede trabajar en una sola dirección. África se puede permitir el lujo de dedicar la energía y el presupuesto destinado al desarrollo de esa estructura de salud pública, desatendiendo a la vez, si es que eso debe de ser así, necesidades básicas de esa población que sufre no solo la ausencia de un Estado para resolver sus problemas del día a día, sino que sufre la ausencia del Estado en el día a día. Y a partir de aquí, si tenéis ganas de intervenir. Yo un poco por lo que comentabas, hay una cuestión que, si es así como se ha interpretado y como lo he dicho, pues sí que tiene que ser matizado, en el sentido de que si lógicamente yo estoy contraponiendo un planteamiento basado en incidencia política y en cuestionarme qué es por lo que entendemos como incidencia política frente a la posibilidad de generar un discurso que no sea de incidencia política sobre las agendas ya predeterminadas y constituidas, sino con mayor independencia sobre política. Sobre política y las posibilidades de generar discurso político, no un solo discurso de incidencia política, y de qué manera pudiera compatibilizarse. No es, lógicamente, en este espacio menos, que se vaya a criticar por negativo o porque no puedan estar mejorando los indicadores de salud el tipo de esfuerzos globales que se están haciendo, pero sí que hay que considerar que también conllevan un riesgo. Y ese riesgo, muchas veces, de los olvidos, de las posibilidades de otras experiencias, es el riesgo, muchas veces, de estar participando dentro de ciertas concepciones o ciertas narraciones de cómo gestionar la ayuda y cómo gestionar la ayuda en salud, que forman parte también de características quizás muchísimo más empresariales, muchísimo más de gestión, que proceden de otros espacios que no simplemente de características más epidemiológicas o incluso de un nuevo estilo de gestión de lo público. El riesgo que ello conlleva es lo que yo quiero un poco proponer, es decir, y más en ambientes o en espacios en donde veo que se extiende de una manera bastante naturalizada el término de incidencia política. Muchas veces no sé, y por eso lo que venía aquí a comentar, si incidencia política es muchas veces lo que veo que encuentro en esos discursos. En esa incidencia política, que lógicamente es una característica necesaria dentro de las políticas de cooperación y de la mejora de salud, no se nos puede olvidar los riesgos que allí anidan y las posibilidades de que en otros espacios encontremos formas de contestar a problemáticas que emergen dentro de la salud. Sibyle König de DSW en Bruselas. Dado que estoy haciendo como un trabajo de incidencia política, quiero comentar un poco sobre eso y provocando un poco también el tema porque en realidad no sé si me voy a chocar con toda la gente de la sociedad civil aquí, pero de mi punto de vista, de todo modo, nuestras sociedades están construidas encima de intereses, digamos, por intereses. En realidad no podemos enseñar tampoco como sociedad civil que tenemos intereses claros
Sin embargo, hay que usar un poco esos intereses, el poder que tenemos como sociedad civil para avanzar algunas cosas que no sean siempre malas. Igual, ¿no? Yo creo que en una sociedad siempre hay que hacer un balance de poderes. Cuando uno mira, por ejemplo, una sociedad como Alemania, en que, desde el punto de vista de la historia, era un país bastante descentralizado, con una sociedad civil muy fuerte. Hay un control ciudadano muy fuerte también del gobierno, que no siempre hace las cosas bien tampoco. Entonces hay que ver como juego de poder que hay que usar para avanzar en algunas cosas, no solo en salud, no en desarrollo en general. Yo creo que eso es mi comentario básico, en que yo pienso que estoy haciendo mi trabajo y pienso que puedo justificar mi trabajo de esa manera. Yo estoy consciente que no es como que estamos trabajando en ciertos intereses, en ciertos sectores, pero cuando nos chocamos con otros sectores, con otros poderes, ahí se encuentra el balance, ¿no? Gracias. Sí, lógicamente, creo que sí que emerge posicionamientos diferentes en el hecho de cómo mirar y cómo actuar. No se puede decir que cuando se depende en alto grado de la ODE en salud para la mejora de la salud en África y de sus políticas, que ese espacio pueda ser abandonado sin ningún juicio crítico. Pero los movimientos también que se dan muchas veces son criticables. ¿Por qué? Porque muchísimas iniciativas que yo he podido considerar en su incidencia política usan, por ejemplo, muchísimo más la Comisión Macroeconómica de la Salud que la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Y yo creo que la Comisión Macroeconómica de la Salud de Jeffrey Sachs, que pedía un tipo de financiación para combatir las enfermedades infecciosas, es muchísimo menos interesante de mi posición y de mi punto de vista que el trabajo dentro de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Es decir, creo que hay un trabajo de incidencia política que ha sido muy caracterizado en años anteriores por la petición y la reivindicación del cumplimiento de las ayudas financieras y comprometidas por los Estados, y para fortalecer esa justa demanda, pues que los Estados se comprometieron a ella, se ha usado mucho la Comisión Macroeconómica de la Salud. Y yo muchas veces creo que es mucho más interesante profundizar y abordar y trabajar en un entorno caracterizado por los conocimientos y por las posibilidades que nos da la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Sí, vale. Las alianzas público-privadas debemos descartarlas por lo que suponen, es decir, porque es un error casi de definición, o imaginemos alianzas público-privadas que refuerzan sistemas públicos de sanidad, por ejemplo, ¿no? Porque por lo que has dicho, en principio, si van cargadas de ideología, pues nosotros debemos ya rechazarlas como modelo. De interés, quizá, ¿no? ¿Vale? Pero podemos llegar a pensar en alianzas público-privadas que formen parte, que vayan en otro sentido. ¿Conoces algún caso? Y ya está, ¿eh? Ho sento, ¿eh? No conozco ningún caso de ese tipo. No sé si a lo mejor sí que existen, pero lo desconozco. Conozco más las iniciativas público-privadas más para producción de medicamentos o de trabajo sobre ciertos medicamentos. No sé, no quisiera pecar de que todo fuera teórico, pero y sé que vivimos en un mundo muy conflictivo y que no es nada fácil apañarse y trabajar dentro de él. Pero las cuestiones y los riesgos que plantea cada decisión, pues son riesgos que hay que asumir también y asumir dentro de esa quizás dificultad de encontrar el camino verdadero, el camino único, que no exista. Pero si tú me dices
la iniciativa público-privada para temas, por ejemplo, de fortalecimiento del servicio de salud, que no conozco muy bien si existiría alguna, yo sí que lo asumiría dentro también del propio riesgo de lo que las iniciativas público-privadas pueden significar en cuanto que más que proponernos un camino de constitución del derecho a la salud, vamos construyendo un camino que habilita que tanto el derecho a la salud como el derecho a la búsqueda de intereses económicos pueden ser compatibles. Eso creo que es un riesgo.